La película infantil más perturbadora de todas, tan amigable y colorida a simple vista, pero que esconde una oscura historia, llena de malos tratos, accidentes y finales trágicos. Y así es como desbloqueamos el siguiente cuadrito con nada más y nada menos que... Antes de empezar con la película es importante que conozcamos el contexto. La película se basó en el libro llamado The Wonderful Wizard of Oz de Lyman Frank Baum del año de 1900. Esta fue su mayor obra y es considerada un clásico en Estados Unidos. El autor tuvo un éxito asombroso. Posterior a este libro escribió otros 13 libros más de este universo, ninguno tan exitoso como el primero, pero que profundizaban más acerca del universo del Mago de Oz. En su segundo libro llamado The Marvelous Land of Oz del año de 1904 fue inspiración para crear la película Return to Oz del año de 1985, producida por Walt Disney pero sin la autorización de la MGM. Esta cinta es una secuela no oficial de la película de Fleming. Sea como fuere, ahorita no importa, no la mencionaremos más. Hablemos entonces un poco de el director. Victor Fleming nació en La Cañada, California, el 23 de febrero de 1889. A la edad de 4 años su padre fallece, siendo criado entonces por sus tíos Ed y Mamie Harman. A la edad de 13 o 14 años deja los estudios y empieza a trabajar como mecánico de bicicletas y posteriormente de autos. En una ocasión, Alan Dwayne, quien era director de la compañía de cine llamada Flying A, Dwayne trabajó con Marshall Neyland y en una ocasión estos dos tenían un problema con su vehículo. Entonces Neyland le dijo a Dwayne que conocía a una persona que podía arreglarlo. Fueron a la hacienda de Santa Bárbara y en la parte de atrás estaba alguien con una pistola practicando tiro. Era Victor Fleming. Detrás de él había cámaras y fotos. Dwayne le preguntó si había pensado en trabajar en la industria del cine. Este dijo que sí. Victor empezaría a trabajar en la compañía Flying A como conductor, especialista y revelador en el laboratorio. Ascendió poco a poco hasta que comenzó a trabajar para Dwayne y David Griffith, debutando en el mundo del cine con la película The Half-Breed como director de fotografía. Y como Todd Browning, si no han visto el video de Freaks, vayan a verlo. Fleming también trabajaría para la película Intolerancia de 1916 como asistente. Aquí no encontré la fecha exacta, perdón, pero al parecer posterior a estos eventos es que trabaja para el ejército de los Estados Unidos como fotógrafo de la Primera Guerra Mundial. Después, en 1918, enseñaría en la Escuela de Cinematografía Militar de la Universidad de Columbia, donde instruyó a más de 700 soldados acerca de cómo cortar, editar, filmar, almacenar y enviar películas. Para el año de 1919 regresa de la guerra y bajo las órdenes de Douglas Fairbanks es que se convierte en director, dirigiendo su primer largometraje llamado When the Clouds Roll By de 1919, siendo uno de los mejores debuts en la historia. A partir de este momento dirigiría muchísimas más películas que consolidarían su nombre como director. Victor fue uno de los directores a los que les tocó la transición del cine mudo al sonoro, siendo la película de Virginian el primer gran western sonoro y también la primer película sonora de Fleming. Poco después recibiría una carta de la MGM para dirigir la película The Wet Parade. El cambio a esta productora fue genial, haciendo otras películas que fueron Red Dust del año de 1932, Bombshell del año de 1933. Esta película de Bombshell fue de gran relevancia para Hollywood, marcando un referente para las películas de este tipo. Por ejemplo, lo podría ser Bringing Up Baby del año de 1938. I don't believe you. But you must believe I've been me. the victim once more of your unbridled imagination. Mini dato curioso, en esta película de Bringing Up Baby tenemos a la considerada la primer Mini Pixie Dream Girl de la historia del cine. Bueno, Bombshell también sirvió de referencia para la película Singing in the Rain del año de 1952. I'm laughing at clouds so dark up above. Continuando con las películas de Fleming tenemos a Treasure Island de 1934 y Test Pilot de 1938. Después de estas obras es que llegan sus dos grandes obras maestras, que fueron El Mago de Oz del año de 1939 We do. To Oz? To Oz. We come to see the wonderful Wizard of Oz. y Lo que el viento se llevó también del año de 1939. I observe has even brought you the Honorable Mr. Wilkes.
So you still hate Ashley Wilkes? De esta última película igual le toca hacerle un video aparte. Hizo más películas a posteriori, siendo Juana de Arco de 1948 su última película, finalmente falleciendo el 6 de enero de 1949. Ahora hablemos un poco acerca de Judy Garland. Al momento de la concepción de Judy, la familia contaba ya con 2 hijas. Judy sería la tercera y sus padres pensaron que sería muy complicado tenerle, por lo que le pidieron al médico de la familia, Mark Rawin, si podía realizar un aborto. Este se negó, yendo a un lugar entonces donde sí se podría hacer, pero el plan fallaría. Y así es como Frances Ethel Gum, o mejor conocida como Judy Garland, nacería el 10 de junio de 1922. Ella tuvo su debut cuando se unió a sus hermanas para cantar en el escenario de cine de su padre, interpretando el coro de la canción Jingle Bells a tan solo tener 2 años de edad. Definitivamente Judy había nacido para el teatro, y de esta forma fue que nació el trío de las hermanas Gum. He de aclarar que toda su familia se dedicaba al vodevil. Así siguieron trabajando las hermanas Gum, pero surgirían rumores acerca de inclinaciones homosexuales por parte de su padre, Frank, y para huir de este escándalo es que se mudan a Lancaster, California, a tan solo 2 horas de Hollywood, y la familia siguió presentándose alrededor de todos Los Ángeles. Pasó un poco de tiempo, su madre era la encargada de administrar la carrera de sus hijas. Judy, a la edad de 9 o 10 años, es que comenzaría a someterse a drogas obligada por su madre. A sus 3 hijas les daba somníferos en la noche para que durmieran, y al día siguiente en las mañanas les daban anfetaminas para que estuvieran animadas. Y así una y otra vez. La primera aparición de las hermanas Gum en el cine fue en la película The Big Review de 1929, donde interpretaban un acto musical. Para 1934 las hermanas se cambiarían el nombre a las hermanas Garland. Hay muchas teorías acerca de cómo pudo haber surgido esto, pero la que más peso tiene es la que sugiere que George Jessel les animaría a cambiarse el nombre, sugiriendo Garland. Y de esta misma hay varias versiones, así que solo quédense con que se cambiaron el nombre y ya. Y Frances cambiaría su nombre a Judy, esto por la canción Judy de Huey Carmichael. Heaven sent her to be my Judy, my Judy. Y así es como surgiría la Judy Garland que todos conocemos. El talento de Judy era indiscutible, por lo que no tardó en ganar mayor relevancia que sus demás hermanas. Esto llevaría a que una de las productoras más poderosas de ese tiempo pusiera sus ojos en Garland. Así es, me refiero a la Metro-Goldwyn-Mayer. Judy haría una audición improvisada para el mismísimo Louis B. Mayer, y para el año de 1935 firmaría su contrato para trabajar para la MGM. Los de la MGM aún no tenían idea del todo qué podrían hacer con Garland, ya que era muy grande para interpretar papeles infantiles, pero demasiado joven para interpretar papeles glamurosos. En lo que buscaban qué hacer con ella, la encasillaron en el papel de la chica de al lado, y en 1936 trabajaría en su primer largometraje titulado Pigskin Parade, donde compartiría pantalla con Jack Haley, quien más adelante interpretaría al hombre de hojalata en El Mago de Oz. En 1937 trabajaría en otro largometraje titulado Melodía de Broadway en el 38. En esta película trabajaría con Buddy Ebsen, quien, como veremos más adelante, este también interpretaría al hombre de hojalata en la película del Mago de Oz de 1939. Judy participó en más y más películas que fueron Thoroughbreds Don't Cry de 1937, Everybody Sing de 1938, Andrés Harvey se enamora de 1938 y Listen Darling igual de 1938. A pesar de ser una gran estrella, ella era considerada fea y lo que más le jugaba en contra era su peso. La obligaron a seguir rigurosas dietas y tomar píldoras. Más adelante el médico de la MGM le recetaría Benzedrina, o sea, anfetaminas, algo que no era raro para jóvenes artistas, y esta peligrosa práctica ya había sido iniciada anteriormente por parte de su madre. A la corta edad de 15 años, Judy ya era dependiente a estas sustancias, y para la primavera de 1938 le ofrecerían el papel para interpretar a Dorothy Gale para la película del Mago de Oz. Seguiremos hablando de Judy más adelante, pero por el momento vayamos a la producción del Mago de Oz. En 1937 Walt Disney estrena su primer largometraje animado, que fue Blancanieves y los 7 enanitos. Esta fue hecha en Technicolor. Aquí no hay certeza, pero es lo más probable que haya pasado. Se dice que tras el innegable éxito de Blancanieves, la MGM quisiera replicar ese éxito haciendo El Mago de Oz. Es imposible no creer que quisiera competir con Disney. Igual la MGM tenía esa fama de querer competir contra otras productoras, como por ejemplo lo pudo haber sido la Universal. En el otoño de 1937, puede que Mervyn LeRoy o Arthur Fred persuadieran a Louis Mayer para comprar los derechos de El Mago de Oz. Mervyn dice que lo compró por él, Arthur dice que lo compró por él. Bueno, eso no importa, lo importante
importante es que Meyer lo compró y el productor encargado sería Mervyn LeRoy. Hablemos un poco del elenco, empezando con Dorothy Gale. El papel sería interpretado en un principio por Shirley Temple, pero después de pensarlo mejor, el papel se lo terminaron otorgando a Judy Garland. Judy para el rodaje tuvo que llevar un corsé extremadamente apretado para ocultar sus senos. Judy en ese tiempo tenía 16 años y tenía que interpretar a una chica de 13. A pesar de todo eso, ella pareció haber disfrutado del rodaje. Pasemos entonces al hombre de hojalata. Originalmente sería interpretado por Ray Bolger, pero este no quería hacer ese papel. Entonces lo cambiaron por Buddy Ebsen. Todo iba bien hasta el momento del maquillaje. Este fue maquillado con polvo de aluminio. A tan solo 10 días de haber empezado el rodaje, este fue envenenado debido a inhalar el polvo de aluminio que utilizaban en su maquillaje y por poco muere. Ebsen fue sacado del proyecto y no se hizo ningún anuncio o algo, simplemente lo desecharon y ya. Para su sustitución llamaron a Jack Haley. Como vieron que el polvo de aluminio era malo, solo cambiaron el material del maquillaje. Ya no sería polvo de aluminio, ahora solo sería pasta de aluminio. Para el papel del espantapájaros fue para Ray Bolger. El único problema con Bolger igualmente fue el maquillaje. Bolger llevaba una máscara de goma. Ahora imagínate, debían estar en un set extremadamente iluminado. Imagina ese calor llevando tantas cosas encima. A Bolger se le cerraron los poros y cuando el calor consumía el oxígeno no podía ni respirar. Para el papel de León Cobarde llamaron a Bear Lark. Él era perfecto para interpretarlo. Tenía carisma en demasía, pero él tampoco se salvaba de los problemas. Debía llevar un disfraz de piel de león real que pesaba unos 40 kilos. El maquillaje de igual forma era invasivo, no podía comer, pero lo peor de todo, había 2 personas encargadas de secar el sudor al terminar las grabaciones. O sea, este disfraz no se lavaba, solo se secaba, por ende el traje desprendía un olor asqueroso. Mini dato curioso, ¿sabías que a ninguno de los protagonistas masculinos se les permitía comer en los comedores de la MGM, ya que se consideraba que su maquillaje era desagradable? Para el papel de la bruja malvada del oeste, primeramente sería interpretado por Gail Sondergaard, ya que para la película querían hacerla parecer glamurosa, similar a la bruja de Blancanieves. La MGM quería que la bruja tuviese un aspecto más terrorífico y decidieron que Gail no servía para eso, y ella tampoco quería que fuese así porque podía arruinar su imagen. Entonces quien le daría vida al papel de la bruja malvada sería la actriz Margaret Hamilton. I'd done about 6 pictures for MGM by that time, and one day my agent called and said, Maggie, he said, they're really kind of interested in you. And I said, what for? He said, they're sort of interested in you for a part in The Wizard of Oz. And I said, oh gosh, think of that. I said, I loved that story from the time I was 4 years old. What is it? And he said, well, The Witch. And I said, The Witch? And then he said the final thing. He said, yes, what else? Y al igual que todo el demás elenco, no se salvaría de las eventualidades. En la escena donde la bruja desaparece después de amenazar a Dorothy, Margaret debía bajar por una trampilla y después saldría el fuego, pero hubo un problema y el mecanismo falló, haciendo que Margaret sufriera de quemaduras graves, y de igual forma, su doble Betty Danko sufriría quemaduras. Para el papel del Mago de Oz, sería interpretado por Frank Morgan, y ya. Bien, ahora demos un rápido vistazo al elenco secundario. La tía Em sería interpretada por Clara Blandick, el tío Henry por Charlie Grapewin, Toto el perrito sería interpretado por una perrita llamada Terry, y los Munchkins por muchísimos enanos. Unas fuentes dicen que eran 100 o más, y otras dicen que eran 350, así que solo quédense con que eran muchos, y la mayoría de estos no están acreditados, pero dentro de los más destacables en la industria tenemos a Angelo Rosito y a The Doll Family. Si quieren saber un poco más de ellos pueden ir a checarlo al video que hicimos acerca de la película de Freaks. Otro mini dato curioso, ¿sabías que la perrita que interpreta a Toto ganaba más dinero que los enanos que interpretaban a los Munchkins? Los enanos ganando $50 a la semana y la perrita ganaba $125. Otro mini dato curioso, ¿sabías que los Munchkins bebían mucho? Pero bueno, eso era fuera del set. Lo que sí está feo es que algunos Munchkins hacían bromas sexuales hacia Judy, en ocasiones incluso intentando tocar debajo de la falda de Judy, y en esos tiempos era algo bien visto, era algo gracioso y se permitía. Afortunadamente, hoy en día esas cosas ya no pasan. Pequeño contexto. Fleming era conocido por arreglar cualquier película, podía solucionar cualquier problema que se presentase en un rodaje. Ahora sí, regresemos. El Mago de Oz empezó a ser rodada por Richard Thorpe y luego estuvo George Cukor, pero a la MGM no les convencía el resultado. Entonces fue que llegó Victor Fleming para dirigir la película de El Mago de Oz. George Cukor se fue entonces para dirigir la película de Lo que el viento se llevó, donde de igual forma fue despedido. Casi al final de las grabaciones, Fleming tuvo que dejar la producción porque tenía que irse a dirigir la película de Lo que el viento
proyecto se llevó. O sea, Fleming se encargaba de quitarle los trabajos a Cukor, tomando entonces la batuta King Vidor para terminar las grabaciones del Mago de Oz. Una vez finalizada esta desastrosa producción, que bien las grabaciones podían durar unas 15 horas seguidas, 6 días a la semana, y también agréguenle vestuario y maquillaje, con un calor infernal, y después de terminar invirtiendo $1 millón extra a lo que se tenía pensado, la película terminaría costando $2.777.000. Es como por fin la película se estrenaría un 25 de agosto de 1939. Originalmente la película sería presentada oficialmente en el Festival de Cannes de 1940, pero debido a la Segunda Guerra Mundial es que se canceló este certamen. Muy bien, después de todo este contexto, bueno, el día de hoy no hay resumen. Si con Freaks YouTube ya se puso pesado con el copy, con el Mago de Oz definitivamente me borran el canal. Pero lo que sí vamos a conservar va a ser las comparaciones entre la película y el libro. Pero que sepan que sí se resumen, ahí están las pruebas. Así que vamos a la comparación. En el libro, el lugar donde vive Dorothy es descrita como gris y falta de color. Y para esto el filme lo representa grabándolo en tono sepia. Y el mundo bonito y extraordinario es representada con colores en extremo vívidos. Cuando Dorothy dice la mítica frase Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. se aproxima a ella una esfera de colores flotante. De ella sale una bruja, la bruja buena del norte, Glinda, pero en el libro esto no es así. Ok, pequeño lore, en el libro existen 4 brujas, la del norte, sur, este y oeste. La del norte y sur son buenas, y las del este y el oeste son las malas. Pero en el libro, la bruja que va primero a ver a Dorothy es la bruja buena del norte. Esta es descrita como una ancianita, no como en el filme que es una perfecta mujer de acento inglés, pero en la cinta esto lo obviaron por completo, haciendo que la única bruja que tome el papel de buena sea Glinda, cosa que en el libro Glinda aparece hasta el final. Continuando, un detalle menor pero importante, en el libro los zapatos son de plata y en el filme son de rubí. En la escena donde la bruja ya amenaza a Dorothy y Dorothy quiere irse a su casa y debe seguir el camino amarillo, durante esto no se enfatiza en la película, pero Glinda besa su frente, que en la película no se le da la importancia que necesita, pero en el libro el besar la frente de Dorothy es un hechizo que hace que la proteja de cualquier peligro, por lo que siempre estará a salvo. En la película no se le da importancia, ni siquiera es mencionado, pero es un detalle que se haya conservado. En la escena donde Dorothy, el espantapájaros y el hombre de hojalata se adentran en el bosque y conocen al león, cuando el león empieza a actuar, Judy Garland había ocasiones en las que no se podía aguantar la risa. Esto obviamente retrasaba las grabaciones. Fleming se molestó tanto que le dio una cachetada a Judy, esto para que se comportara. Después de hacer esto, este se apenó tanto que quería que alguien de la producción lo golpeara. Judy, en vez de responderle negativamente, solo le respondió dándole un beso en la nariz. Dos cosas: para el campo de amapolas, donde se utilizó nieve para despertar a los protagonistas, en realidad se utilizó asbesto para simular la nieve, aunque hay múltiples estudios que dicen que inhalar esto puede provocar afecciones a la salud, como fibrosis del tejido pulmonar, mesotelioma, asbestosis y cáncer de pulmón. Se las peló por completo. Desconozco si habrán utilizado el asbesto conociendo las implicaciones que acarreaba, pero de igual forma es una irresponsabilidad brutal. Como ya pudieron haberse dado cuenta, a la producción no le importaba para nada la seguridad. Y en segundo punto, las intervenciones de alguno de los conflictos son ejecutados por la bruja malvada, pero en el libro la bruja es totalmente ajena a estas eventualidades. Y también hay más eventos que enfatizan la falta de cerebro del espantapájaros, la falta de corazón del hombre de hojalata y la falta de coraje del león. En la escena donde nuestros protagonistas ya llegan a Ciudad Esmeralda, cuando finalmente entran a la ciudad y toman un taxi, este es jalado por un caballo, pero en el libro se menciona que en la ciudad no hay ni caballos ni animales de ningún tipo, y en la película hasta son de colores. Ok, aquí voy a hacer un poco de trampa, pero el que lo entendió, lo entendió. If you please, I am Dorothy, the small and meek. En la escena en donde vemos a los guardias de la bruja malvada, estos guardias en realidad son los Winkies. En la película no es mencionado, pero en el libro, bueno, tampoco son tan relevantes, pero tienen un poco más de importancia. En el libro se incluyen muchísimas más aventuras, no tan relevantes, pero que enriquecen un poco más el lore. Por ejemplo, se incluye un país de porcelana, también un bosque en donde el león se hace rey, la colina de los cabezas de martillo, se introduce el elemento de la gorra de oro, y más lore de los monos alados. Y los ratones en la película ni aparecen, y así más y más aventuras. El espantapájaros sí se queda para gobernar en Ciudad Esmeralda, pero el hombre de hojalata no se queda ahí con ellos, sino que se va a gobernar a los Winkies, y el león, como les dije antes, se convierte en rey del bosque. Pero bien, ¿ahora qué fue de la película? ¿Qué fue de su legado? La película tuvo una acogida asombrosa. Todas las personas estaban maravilladas por la película. Había colas enormes para verla. La crítica la elogió, pero esto no se reflejaría del todo en taquilla. A pesar de que la película tuvo éxito, no pudieron recuperar la inversión inicial. No fue sino en retransmisiones en televisión en años posteriores que la MGM
recuperaría la inversión inicial. Si la película no hubiese pasado por varios contratiempos y la película no hubiese sido tan costosa tanto en producción como en marketing, habría sido un éxito en taquilla desde que se estrenó en cines. Dejando eso de lado, la película habría sido una obra maestra, por lo que fue nominada a varias categorías de los premios Oscars de 1940, que fueron a producción sobresaliente, mejor diseño de producción, mejor banda sonora, mejor canción original y mejores efectos especiales. Hay otra categoría llamada Premio Juvenil, donde Judy sería honrada con este premio, debido a sus destacadas contribuciones al entretenimiento en pantalla. La película ganaría el Oscar a mejor banda sonora a Herbert Stoddard y a mejor canción original por Over the Rainbow, de Harold Arlen y Edgar Harbour. El Mago de Oz tuvo múltiples reconocimientos, pero hay dos que yo considero de mayor relevancia. La primera siendo en 1989, donde la cinta fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso como una de las primeras 25 películas para su preservación en el Registro Nacional de Cine en los Estados Unidos, por ser culturalmente, históricamente y estéticamente significativo. El segundo siendo el de la UNESCO, inscrito en el año de 2007, donde el Museo de la George Eastman House presentó la cinta para ser incluida en el Registro de la Memoria del Mundo, debido a su labor para conservar los negativos originales en Technicolor, las secuencias en blanco y negro y la banda sonora. Desde 1975, el museo resguarda estos materiales, y la Warner Bros., quien cuenta con los derechos actualmente, agregó varias copias adicionales. Esto hizo que la cinta permeara para las futuras generaciones. Ok, aquí hay un problema porque la idea era seguir hablando de Judy Garland, el desenlace de su vida y qué pasó con ella después de la película y tal, pero es una historia muy compleja. Solo les daré un rápido resumen. Después del Mago de Oz, Judy Garland se había convertido en una estrella, le habían subido el sueldo y fue la actriz más lucrativa que tuvo la MGM en los años 40. Seguía teniendo problemas con las sustancias, pero ahora también tenía problemas con la depresión. Tuvo múltiples parejas, se casó 5 veces y tuvo un total de 2 hijas y un hijo. En una ocasión, en una grabación, le dio una crisis nerviosa y estuvo varias veces en hospitales psiquiátricos. Le daban píldoras, pero esto no quitaba su adicción a las anfetaminas. Todos estos problemas que acarreaba hizo que tuviera un intento de suicidio, en donde salió librada. Después de esto tuvo muchísimos problemas y su carrera se fue en declive. Posterior a estos hechos, es que medio retoma su carrera, pero en la radio. De ahí hizo varias giras de performance musicales y en una ocasión interpretó la canción Over the Rainbow, dejándonos esta escena tristísima. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Pasando todo esto, tuvo problemas de salud, le dio hepatitis aguda, los médicos le daban máximo 5 años de vida, pero su carrera había tenido un despunte nuevamente. Pero como dije anteriormente, los problemas seguían ahí, seguía lidiando con sus problemas de crisis nerviosa, sus adicciones y su depresión, donde finalmente, un 22 de junio de 1969, Judy Garland fallecería. Esto debido a una sobredosis no intencional de barbitúricos. Garland no buscaba suicidarse, fue un desastroso accidente. Fue encontrada muerta en su baño. Se llevó a cabo el funeral y aproximadamente 20,000 personas fueron a rendir respeto a Judy. A pedido de sus hijos, los restos de Garland fueron desenterrados del cementerio de Berncliff y fueron vueltos a enterrar en el cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles. Definitivamente una vida demasiado trágica, pero que nos dejó un legado imborrable. Sé que omití varios datos de su vida, pero es que es muchísima información. Tocaría hacerle un video aparte, pero a grandes rasgos, esa fue la vida de Judy Garland. Vaya que esto se volvió un poco triste, así que ¿por qué no vamos a algo diferente? Ha llegado el momento de los datos curiosos. Competencia infinita. No supe cómo nombrar este punto y fue lo mejor que se me ocurrió. ¿Pero a qué me refiero exactamente? Si recuerdan, anteriormente les comenté que la película del Mago de Oz de 1939 fue una cinta que quiso competir e igualar el éxito que había tenido el filme de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Pues como lo fue en aquellos años 30, la competencia trascendió hasta nuestros días. En 2024 saldría una película musical llamada Wicked, basada en la novela de Frank Baum. Esta cinta no hace referencia a la cinta de 1939, pero se nota que se inspiraron en ella para crear Wicked. ¿Y qué pasó? En 2025 saldría una cinta llamada Blancanieves y los 7 enanos de Disney. Desconozco si Disney lo habrá hecho adrede, pero el punto es que es una coincidencia enorme que algo que pasó hace poco menos de 100 años se repitiera una vez más. Canciones eliminadas. Over the Rainbow es sin duda la canción más icónica de esta cinta y es actualmente un clásico dentro de los clásicos. Pero ¿sabías que esta canción tan representativa estuvo a punto de ser eliminada del corte final? ¿Pero por qué? Según los ejecutivos de la MGM, abarcaba mucho tiempo para el acto de Kansas. Afortunadamente la dejaron y qué bueno, porque esta escena de Judy cantando le dio sin duda alguna alma a la película. Hubo otras canciones que no corrieron con la misma suerte. Por ejemplo, la canción de Jitterbug, que luego de 5 semanas de grabación fue descartada. Y de la canción Lions and Tigers and Bears, solo sobrevivió el estribillo. Oh my! Lions and tigers and bears. Oh my! Lions and tigers and bears.
Google. Mientras estaba editando este video, me di cuenta que hay otro dato curioso. Si vamos a Google y buscamos El Mago de Oz, aparece un ítem con los zapatos de Rubí que si los clicamos pasa esto. There's no place like home. There's no place like home. Y si ahora clicamos el tornado, pasa esto. Volvemos a la normalidad. Referencias. Sin duda alguna, El Mago de Oz fue un antes y después en el mundo, tanto que ha tenido múltiples referencias en varios productos audiovisuales. Lo podemos ver en el capítulo 7 de la tercera temporada de Victorious, titulado Día de los Inocentes. Aquí podemos ver una escena basada en esta cinta. Oh my goodness! Tofu! Well, I have a feeling we're not in the Hollywood Arts bathroom anymore. Oh, no way, we are. It's just in color. Billy y Mandy es mi caricatura favorita y por supuesto esas referencias no podían faltar. Podemos ver una pequeña referencia a los zapatos de Rubí en el capítulo 4 de la quinta temporada, titulado Cavernícola Moderno. Y en el capítulo 8 de la cuarta temporada, titulado Mi Bella Mandy, podemos ver un número musical donde Mandy interpreta Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Esta referencia podría ser la más conocida de todas, pero en The Avengers, cuando están todos reunidos en el Helicarrier, se menciona a los monos voladores de El Mago de Oz. And I'd like to know how Loki used it to turn two of the sharpest men I know into his personal flying monkeys. Monkeys? I do not understand. I do. I understood that reference. En la película de La Gran Aventura Lego 2, podemos ver a Dorothy, el hombre de hojalata, el espantapájaros y a León que llevan a Emmett saltando junto a ellos. ¡Ayúdame! ¡Piensa en cosas rudas, Emmett! ¡Piensa en cosas rudas! ¡O el ritmo te atrapará! Y en Batman Lego la película, podemos ver a la bruja malvada aparecer múltiples veces y también sus monos alados. ¡Propósito! Soy toda oídos. Y acompañando a las superestrellas malignas, la bruja malvada. En el capítulo 1 de la segunda temporada de Malcolm el de en medio, titulado en español como El Embotellamiento, Dewey habla con un espantapájaros preguntándole si le puede ayudar como en la chica de la película. Then I saw you, and I thought maybe you could help me. Because you helped that other girl, the one in the movie. So if you could just come to life and help me, I'd really appreciate it. Thanks anyway. En la película Avatar de 2009, cuando el protagonista Jake llega a Pandora, el general menciona la frase "Ustedes ya no están en Kansas, están en Pandora", obviamente referenciando al Mago de Oz. You are not in Kansas anymore. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Para los Simpsons, nuevamente hay un sinfín más de referencias, así que solo les pondré la que para mí es la más entrañable. En el capítulo 10 de la quinta temporada de Los Simpsons, Homero encuentra unas gafas en el inodoro, haciendo que se vuelva inteligente, en paridad a cuando el espantapájaros recibe su diploma. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Sum of the square roots of any two sides of an isosceles triangle is equal to the square root of the remaining side. Hay muchísimas más referencias a esta película, pero si las mencionamos todas, este video duraría más de lo que ya dura. El suicidio de fondo. Vale, quizá este sea el mayor rumor o dato curioso que ha circulado durante años, la cual dice que en la escena en donde los protagonistas están a punto de adentrarse en el bosque, se puede observar a un actor enano de fondo que tomó su propia vida colgándose. Pero, ¿esto es real o no? Hay tantas versiones que se ha tergiversado todo, pero siento que debido a que las condiciones de la producción eran deplorables, es que este rumor ha tomado más fuerza. Nada está confirmado, pero les diré lo que yo pienso. Para mí, este incidente no es más que una creepypasta. Créanme, yo sé de creepypastas. Este rumor es falso. ¿Por qué? Bueno, cierto es que la producción era deficiente, pero a los Munchkins los trataban bien. De las mismas declaraciones que les dieron vida a los Munchkins, solo relatan cosas buenas. No recuerdo si les mencioné esto antes, pero los Munchkins bebían mucho, tanto que en ocasiones caían presos y la MGM se encargaba de pagar sus fianzas. También que a los de la producción les causaba gracia los chistes sexuales hacia Judy. ¿Ustedes creen que pudiese haber malos tratos hacia los enanos
enanos. Lo único malo así que les hacían era que pues la perrita que interpretaba a Toto ganaba más que ellos, pero los Munchkins eran tan incontrolables y hacían lo que querían que tuvieron que poner a una persona para vigilarlos. Si después de esto todavía dudas, bueno, se dice que en el estreno original de la cinta se podía observar al supuesto Munchkin colgado, pero a ver, la película se estrenó en 1939 y para ese tiempo las videocámaras comerciales no existían. ¿Cómo podría siquiera alguien pensar que alguien lo grabó? Ahora los defensores de que creen que esto es real me van a decir que no es así, que aquella grabación fue para sus posteriores ediciones en VHS y retransmisiones en televisión. Entonces les digo, bueno, las retransmisiones en televisión fueron en 1956. Dudo que alguien tuviese una cámara en su casa gigante para grabarlo. Y para los del VHS, si hay versiones en VHS con la supuesta escena, ¿dónde están esos VHS? Si realmente existieran, ya estaría alguien vendiéndolas. Ya, yo creo que con eso basta. Y pues bueno, la calidad de estos videos son sumamente pobres, tal cual como esos videos de sirenas reales o duende captado en cámara. Por todas esas razones es que yo les digo que es falso, solo un troll más de internet haciendo un edit. Aunque algunas personas siguen pensando que fue una persona con acceso a aquella escena que quería manchar la reputación del estudio. Conclusión, igual ya los tengo hartos con esto, pero es que vaya obra maestra. Carajo, no le pongo ningún pero. Me encanta cuando la tragedia evoca la belleza. Y estas palabras describen perfectamente a esta película. Personalmente odio con todo mi ser las películas musicales. No tienen idea, pero para que yo llame a una de ellas una obra maestra, por algo ha de ser. Las actuaciones son geniales, la banda sonora, la fotografía, los efectos especiales, el mensaje, todo en este filme es perfecto. Judy Garland hizo un trabajo impecable, que maravilla y lo seguirá haciendo por la eternidad. Victor Fleming, un prodigio que logró lo que se creía imposible, que era el adaptar el libro de Brown. Y la historia de Brown se volvió un clásico que logró trascender y volverse parte de la cultura. Han pasado más de 100 años y actualmente sigue siendo relevante. Gracias Judy por este regalo a la humanidad. No me queda más que decir que... no puedo eludirlo. Esta creación encarna genuinamente el arte cinematográfico. Eso sería todo, gente. Muchas gracias por ver. Y no se olviden de dar like y suscribirse. Recuerden que en la descripción les dejo todas las fuentes de donde extraje la información. El próximo video no será un documental. Denme un respiro, es demasiado tedioso hacer uno. Pero el siguiente a ese sí será un documental. Debemos terminar los cuadritos. Nos vemos en una próxima edición. Chao.